Hola, bienvenidos a Línea Clara. En el programa de hoy entrevistamos a Jorge Osma, politólogo y fundador de Voz Paralela, y charlamos con Álvaro Sánchez Peraita, periodista y analista en Voz Paralela. Charlaremos con ellos de actualidad política y de la necesidad de nuevos medios de comunicación alternativos. Sin más, bienvenidos a Línea Clara. Hola Jorge, buenas tardes, bienvenido a Línea Clara. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Encantado que estés con nosotros, eres Jorge Osma, politólogo, experto en comunicación política, uno de los fundadores de Voz Paralela, con el que tenemos un acuerdo de colaboración. Encantado que estés con nosotros en este programa, Jorge. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, si te parece, cuéntanos, ¿qué es Voz Paralela? Pues Voz Paralela, si quieres te lo cuento un poco cómo surgió, para entender un poco el concepto, porque es verdad que a veces es difícil de entender. Empezó, como todas las buenas historias, empezó en un tren. Yo estaba estudiando mi primer máster en Salamanca y venía muchos fines de semana a Madrid. Y en uno de esos viajes de vuelta de Madrid a Salamanca, que tenía 2 horas 40 de tren por delante y mucho tiempo para pensar y para hablar por WhatsApp, pues por un grupo de amigos les propuse qué les parecía la idea de crear una radio online o un podcast, ya que estaba empezando a ser algo muy, muy de moda, sobre todo entre la gente joven. Yo además había estado siguiendo ese fin de semana como Fernando Berlín, que yo lo seguía en Twitter y él me seguía a mí, estaba haciendo las pruebas para la cafetera, que en ese momento estaba haciendo pruebas a través de Twitter y luego se ha convertido en el fenómeno tan viral. Y les propuse que por qué no hacíamos esa emisora online. Y es cierto, esto te estoy hablando a lo mejor de la primavera de 2014, pero la idea, bueno, la dejamos ahí un poco aparcada y no la pusimos en marcha de nuevo hasta julio de 2015. El 1 de julio de 2015 abrimos la página web. La idea es que fuera sobre todo una radio online y que tuviera también algunos artículos de opinión. Y por eso lo llamamos en un principio Radio Paralela. Pero sí que es cierto que la radio online, al final, darle contenido de manera continuada, valga la redundancia, lleva muchísimo tiempo y mucho esfuerzo, pero sobre todo tiempo, y veíamos que no llegábamos a que fuera sobre todo radio. Por eso fue el que decidiéramos sobre todo impulsar la parte de artículos. Nosotros pensábamos, hay mucha gente joven que se ve en redes sociales, que le gusta mucho escribir, que escribe muy bien, pero que sus reflexiones no van más allá del muro de Facebook o de Twitter. Y decíamos, es verdad que a la gente le da mucha pereza crearse un blog propio, ¿por qué no creamos una página en la que la gente nos mande los artículos, nosotros los publicamos y pues tenemos un único perfil de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y le damos a partir de ahí difusión. A Y día de hoy, mm, dime. claro, te decía que a día de hoy en Voz Paralela, como dices, podemos encontrar programas de radio online, como es este que estamos escuchando, estamos haciendo en este momento. También podemos escuchar El Taquígrafo, programa en el que colaboras asiduamente. Sí, Y podemos leer artículos de diferente tipo, tanto de pegados a la actualidad para los cinéfilos, lo diré, a la actualidad política, de reflexión, como el artículo es de nuestro entrevistado, nuestro próximo entrevistado, Álvaro Sánchez, que escribe artículos sobre periodismo, posverdad y un análisis crítico del periodismo, ¿no? De todo tipo de contenidos en Voz Paralela y bueno, hacia dónde camina las radios, digamos, online, las webs online, la nueva información a través de redes sociales y nuevos medios digitales, hacia dónde camina, qué espacio tenemos. pues la verdad que a mí me dio mucha alegría, que obviamente no digo que fuera porque se fijaran en nosotros, pero que sí que han ido surgiendo en los últimos años muchísimos medios online, tanto de radio como sobre todo de artículos de opinión de gente joven que ha tenido unas mínimas nociones pues de WordPress o lo que fuera y pudiera crear estos espacios en que la gente pues pudiera expresarse. Y al final yo creo que sí que son unos medios independientes de verdad, en el sentido de que
los que los llevamos podemos tener una determinada ideología, porque al fin y al cabo somos humanos y también votamos cada 4 años, pero que sí que damos esa libertad que otros medios no tienen, pues ya sea por los publicistas, los productores o lo que sea. Y estos medios sí que tienen mucha más libertad y no por ello tienen menos calidad. Es decir, yo creo que mucha gente de la que escribe en nuestro medio, en otros medios como Política Ahora, Policracia, sí que son gente que escriben verdaderamente bien, y yo quiero pensar que esa gente van a ser los analistas de los grandes medios del día de mañana. Falta quizá profundidad y análisis en los grandes medios, ¿no? Parece que están demasiado pegados a esa fiebre de la última hora, del último tuit, en el ya, y vivimos en esos 160 caracteres y no nos logramos alzar la vista para tener una reflexión más profunda acerca de los problemas de nuestro tiempo, de los acontecimientos de nuestro tiempo. Exacto, yo creo que los grandes medios, claro, tienen ellos la obligación de informar del día a día, de la última hora, como dices tú, y nosotros somos medios más relajados, más medios de que en un trayecto de metro, de autobús o de tranvía, tú tienes media hora y dices, bueno, tengo este tiempo, voy a leer un artículo con detenimiento, un artículo que analice algo en profundidad, que no tenga que responder a ningún tipo de interés, porque claro, al fin y al cabo los grandes medios ponen en portada los artículos que más llaman, y quizás nosotros tenemos unos artículos que no te llaman tanto, pero que al final tienen un análisis mucho más profundo, mucho más pausado y, como digo, de gente que sabe. No estamos hablando de que, por ejemplo, en el último artículo que tuvimos nosotros sobre seguridad nacional en Voz Paralela, lo escribió Pablo, que es un chico que es analista, que es politólogo también y que está especializado en defensa. Me refiero que nosotros no admitimos que la gente hable sin tener una mínima formación en el tema. Igual que yo los artículos que he escrito en Voz Paralela nunca escribiría sobre medicina, digamos, pues queremos que la gente siempre hable con un poco de criterio, porque podemos permitirnos ese lujo, entre comillas. El estar pegado a la actualidad que hablabas de los grandes medios, luego lo profundizaremos en la entrevista con Álvaro Sánchez, pero produce una sensación de desinformación, de desapego de la ciudadanía, de la sociedad, de estos grandes medios. Parece que la agenda mediática y a veces lo que pasa en la calle no están lo suficientemente pegados como deberían. Pues totalmente de acuerdo, porque yo creo que es desinformación porque seguimos siendo seres humanos, aunque nos hayamos acostumbrado a otro ritmo, pero no podemos asumir tantísima información como se nos da, por mucho que únicamente leamos las páginas de política, como es, por ejemplo, en mi caso, o estemos más interesados en ellas. Al final es tanta la información que no se puede hacer ese ideal que se ha dicho siempre, ¿no? De para ser un poco más objetivo, léete La Razón, pero léete también El Mundo, léete El País, y es que es inabarcable. A no ser que, claro, que seamos ricos y dedicamos nuestras 24 horas a eso, pero como la mayoría pues tenemos que trabajar o estudiar o lo que fuera, pues es que es lo que es el ritmo que tenemos ahora mismo. En este programa nos gusta también, con nuestros invitados, charlar algo sobre la actualidad política. Hoy nos centramos más en el periodismo, en las nuevas formas de periodismo, en la crítica al apego a la actualidad, a la desinformación o a la posverdad, de la que luego hablaremos también. Si te parece, nos gustaría que hicieses un breve análisis sobre los últimos acontecimientos en política y cómo estás viendo, yo a veces lo denomino el ring político, porque cada vez es más un combate por la derecha, PP y Ciudadanos, que se pelean por ver quién es capaz de aglomerar en torno a sí un voto casi anti-PSOE o anti-independentismo. ¿Cómo lo ves, Jorge? Pues lo que más ha llamado la atención ha sido algo que en realidad teníamos, entre comillas, pendiente en España, que es el surgimiento de un partido de derecha radical puro, por decirlo de alguna forma, como ha sido Vox, que es verdad que ha tenido mucho tirón mediático, pero también habrá que esperar a ver si tiene ese mismo tirón en las urnas. Y ha sido, al fin y al cabo, un actor más que ha entrado a competir con Ciudadanos y PSOE, que no saben muy bien ahora mismo dónde
dónde centrarse. Es verdad que el Partido Popular tiene un problema siempre que está en oposición, no le pasa como a otros partidos que cuando no están en oposición pues dedican un poco su tiempo a reagruparse y si me permites, rearmarse estratégicamente. Y el Partido Popular no ha sabido hacer eso. Yo creo que no lo supo hacer cuando pasó la oposición en 2004, cuando ganó José Luis Rodríguez Zapatero las elecciones, y tampoco lo está sabiendo hacer ahora. Es verdad que ha celebrado un congreso que ha dado un giro al Partido Popular, pero quizás no es el que necesitaba. Quizás no era un giro tan ideológico como un giro más de caras, un giro más juvenil a la hora de hacer políticas o a la hora de hacer estrategias, porque es verdad que Pablo Casado representa ese giro juvenil por edad propiamente suya, pero ideológicamente sí que es verdad que es una vuelta atrás que quizás a la gente joven no le convenza tanto y por eso Ciudadanos yo creo que le sigue comiendo espacio. También hay que ver que el tema catalán, aunque sigue siendo gravísimo, pues se ha rebajado mínimamente la tensión en los últimos meses y eso pues a Ciudadanos le perjudica. Al fin y al cabo es un partido que ha nacido en Cataluña por el conflicto que había allí y que ha sido primer partido en votos, recordémoslo, en las últimas elecciones gracias a la... No quiero que suene mal, pero gracias a la tensión que hay. Entonces ha sabido aglutinar un voto que quizás en unas elecciones locales un voto de Hospitalet puede ir, lógicamente, al PSC, pero ha ido en elecciones autonómicas a Ciudadanos. Por tanto, es un debate muy polarizado y Ciudadanos tampoco está sabiendo muy bien ver porque si la tensión se rebaja en Cataluña, le falta parte de su armamento ideológico a la hora de conquistar las urnas nacionales. Uh-huh. ¿Cómo ves ahora por otro lado el combate, digamos, por la izquierda entre PSOE y Podemos? Estamos ante un acontecimiento histórico, el hecho del acuerdo para unos futuribles presupuestos entre el Partido Socialista de centro izquierda y el partido a la izquierda del PSOE, en este caso es Unidos Podemos. Eso no había pasado hasta ahora. ¿En qué punto sitúas esto? ¿Qué importancia le das a este acontecimiento, a este acuerdo por las izquierdas? Si algo tuvo claro Podemos después de los resultados de junio de 2016 fue que el enfrentamiento frontal con el PSOE y el no conseguir sacar un gobierno socialista por su falta de apoyo y que al fin y al cabo el PSOE tomara como socio preferente a Ciudadanos, pues eso le perjudicó electoralmente y eso la estrategia lo han tenido clarísimo. Hay quienes apuntan, yo no soy partidario de ese tipo de análisis, pero que quizás puede ser verdad, que Pablo Iglesias, desde que ha sido padre, ha cambiado su visión de la estrategia política. Bueno, nunca se sabe, eso es la vida personal de cada uno, pues no quiero entrar. Pero sí que es verdad que hay un cambio de postura clarísimo por parte del sector más duro de Podemos, de Pablo Iglesias, Irene Montero, Rafa Mayoral, al menos en apariencia, y de haber sido partícipes de la moción de censura y de ser socios ahora preferentes y creo que se ve en todo tipo de encuentros que pueden tener con el PSOE que hay posturas enfrentadas en algunas cosas, como es lógico, siguen siendo dos partidos que bastante diferentes, pero hay un entendimiento que yo creo que agradecen, quiero pensar, tanto los votantes socialistas como los votantes de Podemos, y que eso también es una lanzadera de cara a las elecciones de mayo. Yo, por ejemplo, desde mi visión de Madrid, en la Comunidad de Madrid, mucha gente cree que el caso Cifuentes va a pasar factura al PP y que el tirón que pueden tener Ángel Gabilondo y Íñigo Rejón como candidatos pues puede quizás acabar con 30 años de gobierno del Partido Popular en Madrid. Habrá que verlo, pero sí que desde luego es una buena lanzadera, yo creo, de cara a las elecciones de mayo. Veremos de cara a las elecciones generales cuando toquen. Se acercan, como dice, las elecciones autonómicas. Una de las batallas centrales estará en la Comunidad de Madrid, también en Andalucía, que son ya apenas en un par de meses. También coinciden con las elecciones europeas también en mayo. Hay diferentes plazas como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, que son quizás las más interesantes desde el punto de vista de la política nacional. ¿Cómo ves el recorrido del gobierno desde su nombramiento de Pedro Sánchez como presidente hasta hoy, y qué recorrido le auguras a este gobierno
y si crees que el estar ejerciendo de presidente Pedro Sánchez le está sentando bien y que puede venirle bien de cara a estas autonómicas que se acercan, las municipales y las europeas que coinciden. El punto de partida era realmente difícil, es decir, yo cuando se planteó en su momento la moción de censura, se anunció oficialmente, y hacías los cálculos con los diputados que había en el Congreso, decías, bueno, a mí me parece imposible que pueda salir. Luego, cuando ya ves que es posible que va a salir y sale, pues dices, este gobierno va a durar muy pocos meses, pero parece claro, no ser ¿cómo así. van a gobernar? Claro. Exacto. El primer, quizás paso más importante, la primera prueba, van a ser estos presupuestos que, bueno, parece bastante complicado por el momento que salga, lo cual no tiene por qué impedir que siga el gobierno, porque se pueden prorrogar los presupuestos actuales. Pero sí que es cierto que... Sería un frenazo, ¿no? A las expectativas del Partido Socialista y, digamos, de la izquierda política con respecto a lo que viene, a las elecciones que vienen, no lograr sacar unos presupuestos como gobierno, ¿no? Claro, a la hora de que tú como gobierno ves que no puedes conseguir los apoyos, tienes dos opciones: seguir adelante, como digo, prorrogar los anteriores, o convocar elecciones y colocar el mensaje en la sociedad de que yo he intentado sacar unos presupuestos más sociales adelante, no he podido porque no tengo apoyos suficientes, voy a convocar elecciones, si me votas y tengo una mayoría suficiente, podré llevarlos a cabo. Es también la gran ventaja de estar en el gobierno. Al final, el partido que esté va a ser el que maneje, en cierto modo, la agenda mediática. Quien tenga, no quiero decir los instrumentos de comunicación, porque desde luego en el caso de Televisión Española yo veo un cambio bastante grande para bien, pero tienes, por ejemplo, algo que no es manipulación, pero tú tienes las redes sociales de los ministerios, por ejemplo, y ahí, lógicamente, vas colocando la agenda o los actos que hagan los diferentes ministros de la forma más objetiva posible, pero siguen siendo un instrumento más de propaganda, en el buen sentido de la palabra. Yo no entiendo la propaganda como algo malo, pero para dar a conocer a la sociedad todo lo que está haciendo tu gobierno. Bueno, no somos politólogos, no somos adivinos, no somos Rapel, pero... Sí, aunque mucha gente se olvida de eso, pero... ¿Cuál sería tu sensación con respecto a estas autonómicas? ¿Crees que esa coalición de Podemos y PSOE y Podemos, veremos el orden, será capaz de arrebatar el gobierno la Comunidad de Madrid al Partido Popular? En el caso de Madrid yo creo que sí, pero en cada comunidad autónoma sí que puede variar. Cada comunidad autónoma tiene unas sinergias muy diferentes. Yo en el caso de Madrid, que es el que más conozco por vivirlo en mis carnes, por decirlo así, sí que lo creo posible. Al final, el caso de Cifuentes, pues ha mantenido al Partido Popular en el poder, pero con un presidente muy bajo perfil como es Ángel Garrido, que fuera de Madrid o incluso dentro de Madrid mucha gente no le conoce, y es un hombre que, hablando de forma muy llana, le ha caído un muerto bastante impresionante. Y luego, teniendo en cuenta que Ciudadanos no parece tener un candidato muy fuerte, porque si se vuelve a presentar Ignacio Aguado, que fue su anterior candidato, sigue siendo un candidato no demasiado conocido, cosa que no pasa en el Ayuntamiento de Madrid, donde Begoña Villacís sí que es muy conocida. Pues le puede pasar factura. También depende de que la izquierda coloque en la sociedad el mensaje de que Ciudadanos ha sido quien ha mantenido al gobierno de la corrupción, por decirlo así, de Cristina Cifuentes. Y luego al final han sido 30 años de gobierno que sin un candidato especialmente fuerte en el Partido Popular, y sí en la izquierda, esta vez sí, Podemos ha apostado por un candidato fuerte como Rejón. En las anteriores, sigo sin entender por qué, no apostó por alguien fuerte en la comunidad, y sí lo hizo en el ayuntamiento. Entonces, en este caso, depende también de la acción del gobierno central. No podemos olvidarnos de que toda acción que haga el gobierno central influye en este caso en el PSOE a nivel autonómico, aunque siempre hay diferencias, pero quizás los buenos datos que parecen indicar en algunas encuestas, no solo la de CIS, sino una de Invimark que ha salido hoy también, pues puedan redundar en confianza social
hacia el PSOE en la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que es una región bastante especial y muy, muy polarizada por zonas. Tenemos el oeste de Madrid muy conservador, el sur muy de un perfil muy de izquierdas, muy de grandes ciudades obreras. Entonces, en ese sentido, pues bueno, va a variar bastante porque, como te digo, incluso en la capital las divisiones son muy fuertes entre distritos sociológicamente hablando. España se va a tener que acostumbrar los gobiernos de las instituciones del Estado, ya sean municipales, autonómicos, incluso, ¿por qué no el gobierno de la nación, a gobiernos de coalición? Por la derecha, PP y Ciudadanos, por la izquierda, PSOE y Podemos. Quizá el caso contrario sería en Andalucía, que a lo mejor quizá podría darse la situación en la que el PP y Ciudadanos, la coalición, le quitara el gobierno al PSOE. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos y esta van a ser las primeras elecciones autonómicas en que ya hayamos tenido esos 4 años de, entre comillas, entrenamiento, esos 4 años de prueba y que ha habido gobiernos de todo tipo, de coalición de todo tipo, quiero decir, desde coaliciones reales, es decir, que en el propio gobierno autonómico o municipal haya habido 2 partidos, a gobiernos en que solo era monocolor, pero tenían necesariamente el apoyo de otros. Bueno, salvo en el caso de vuestro de Galicia, que ahí Alberto Núñez Feijóo no ha necesitado a ningún partido, pero que también ya existían en otras comunidades autónomas. Yo creo que nos olvidamos, la sociedad se olvida muchas veces de que Euskadi ha tenido prácticamente siempre gobiernos de coalición, de PNV con PSOE o con otros partidos, y ha ido variando. A Cataluña le ha pasado lo mismo. Son sociedades muy diversas donde las mayorías absolutas han existido pocas veces. En Andalucía muchas veces la gente tiene la idea de que Andalucía ha sido siempre mayoría absoluta del PSOE, y recordemos la legislatura, creo que fue 90-94, gobernó el PSOE con el apoyo de Izquierda Unida, que fue la primera Izquierda legislatura de Unida Chávez. Izquierda Unida llegó a estar en el gobierno en la anterior legislatura con el PSOE e Izquierda Unida. Claro, exacto. Entonces, al final, yo creo que nos tenemos que acostumbrar. Yo creo que hasta cierto punto ya nos hemos acostumbrado. Es más, me atrevería a decir que en esta próxima legislatura, que empezaría en mayo, creo que va a haber más gobiernos de coalición con 2 partidos en un mismo gobierno. Es decir, en Madrid es prácticamente seguro, no quiero adelantar nada, ni porque yo no lo sé, desde luego, ni como tú dices ser adivino, pero no me resultaría nada extraño que existiera un gobierno en el que estuviera tanto Ángel Gabilondo, si gana la izquierda, con Ángel Gabilondo como presidente y con Íñigo Errejón con un cargo de vicepresidente u otro consejero de importancia. Bueno, veremos qué nos separa el futuro. Y para terminar con el tema que empezamos, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el papel que tenemos que jugar? ¿Cuál es el futuro que nos separa? Cubriendo todo y analizando toda esta información a Voz Paralela y a Línea Clara, caminando juntos, Jorge. Pues yo diría que, valga la redundancia por el nombre de Voz Paralela, dar voz a todas las voces que podamos. Es decir, yo desde luego y tú en Línea Clara, desde luego con los programas que he escuchado también, siempre intentamos dar voz primero a gente de diferentes partidos y luego a analistas de diferentes ramas, periodismo, ciencias políticas, etcétera, y toda esa gente que quiera expresarse, que al final enriquecen el debate de una forma muy buena y a la gente le ofrecen otros puntos de vista como decía antes con los artículos, con mucha más relajación, con mucho más sosiego y pudiendo asimilar poco a poco todo lo que vamos escuchando sin necesidad de que sea todo en 140 caracteres. Pues Jorge Osma, muchas gracias por estar aquí en Línea Clara. Seguimos Muchísimas cerca gracias. Voz Paralela. Nos podréis escuchar en la web de Voz Paralela, a través del Spreaker, a través de Spotify y también a través de YouTube. Y seguiremos contando lo que sucede, analizándolo, profundizándolo e intentando entender este mundo que nos sacude a golpe de tuit. Jorge Osma, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Álvaro Sánchez, bienvenido a Línea Clara. Hola, muy buenas. Gracias por tu llamada y por invitarme a participar en el programa. A ti, encantados de que estés con nosotros. Eres periodista por la Universidad Sí. de Valladolid,
has hecho máster en comunicación política y empresarial en la Universidad Camilo José Cela, eres experto en campañas electorales, has investigado en este mundo de la comunicación política y el periodismo. Bueno, experto en campañas electorales no me considero tan, no creo que llegue al nivel de experto, pero sí que tengo experiencia en campañas electorales. He sido asesor de comunicación para un determinado partido, sí. Escribes artículos en la web Voz Paralela, con la que colaboramos, Sí, y a través de esa web. escribo con bastante frecuencia y bueno, pues supongo que por ese motivo, pues supongo que hablaremos de los temas relacionados con los medios de comunicación y la situación actual, sus vínculos con los partidos políticos y demás, ¿no? Pues así es, hemos contactado contigo por esos artículos que escribes en Voz Paralela. Este programa se puede escuchar a través del speaker de Voz Paralela, en Spotify y también en YouTube. Y hemos leído tus artículos, el último que escribías o publicabas el 15 de octubre y se titula El gran espectáculo de la basura. ¿Cuál es ese gran espectáculo a tu entender? Bueno, pues el gran espectáculo de la basura es el gran espectáculo que se puede ver todos los días en cualquier medio de comunicación, ya sea prensa, radio, televisión, con diferentes matices, pero el gran espectáculo de la basura básicamente, yo lo que defino como basura es una transformación que ha habido entre los partidos políticos y los medios de comunicación que han dejado de ser organismos claramente diferenciados para convertirse en una misma masa homogénea. No se sabe muy bien dónde empiezan los partidos políticos y dónde acaban y empiezan los medios de comunicación, sino que parece que forman parte de lo mismo y donde se ha ido poco a poco desgastando la calidad de la información. Todo esto viene por el tema de la pospolítica, de la posverdad, perdón, de la desinformación, de las fake news. Y pues como consecuencia de ese desgaste que han sufrido los medios de comunicación, que cada vez, por otra parte, también impulsado por la crisis económica, tienen menos medios, y por otra parte la digitalización. Bueno, esto sería no quiero alargarme demasiado esta primera pregunta, pero básicamente el gran espectáculo de la basura es el estado actual de los medios de comunicación / partidos políticos. En ese mismo artículo citas la obra de Juan Soto Ibars, Arden las redes. ¿Qué te parece lo más destacado de esta obra? Bueno, pues a Juan Sotibar yo tuve el primer contacto con él a través de la televisión, le vi en un programa en La Sexta, en Salvados. Aprovecho para decir que Salvados me parece un buen programa, me parece que hace periodismo. Y bueno, pues me llamó mucho la atención y decidí leer su libro porque le considero un experto en redes sociales. Y sobre todo lo que más me llamó la atención de su libro fue la parte en la que habla de la postcensura. Que es la censura. O sea, tenemos la falsa creencia de que tenemos libertad para opinar en las redes sociales, cuando realmente lo que está sucediendo es que estamos haciendo una involución en la libertad de expresión. Tenemos ahora mismo menos libertad de expresión que hace unos años. También lo puedes ver, por ejemplo, con toda la polémica que se ha generado ahora en Operación Triunfo, que resulta que había una parte de una letra que decía, no recuerdo bien, si... Mariconés era el término, sí. Una canción de Mecano, sí. Claro, hace unos años a nadie se le hubiera ocurrido que alguien hubiera dicho, pues mira, me niego a decir mariconés porque formaba parte de la libertad de expresión. Sin embargo, ahora, pues es lo que abordaba Santiago, las redes sociales, en lugar de ser zonas de libertad de expresión, se han convertido en zonas de censura, porque estás a favor de un argumento, a favor de una opinión, o estás en contra, y automáticamente todos los que están en contra de esa opinión te atacan. Y eso al fin y al cabo pues hace que, oye, te consideres, sobre todo si eres una persona pública, que lo pienses 2 y 3 veces antes de publicar un tweet, porque dices, se me van a echar encima los enemigos de esta opinión y demás. Y bueno, esa es la parte que más me interesa del libro, que por cierto lo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando. Es un libro genial que merece la pena leer. En tus artículos hablas de desinformación, de posverdad. ¿Cuál es la importancia de la posverdad en la actualidad de los medios de comunicación y cómo esto repercute en nuestra percepción de la situación política del país?
Vale, pues mira, la posverdad yo la considero básicamente que lo he publicado como la muerte del periodismo de hechos. Es decir, a nosotros en las facultades de periodismo siempre nos enseñan que una cosa son los hechos y otra las opiniones. Y que siempre hay que ir al origen de la fuente, buscar el hecho y transcribirlo. Nosotros somos transcriptores, cogemos hechos complejos, los hacemos sencillos y se los explicamos a la gente. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la posverdad? Pues que los hechos ya no importan. Lo que importa es la emoción que suscita en la audiencia. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que los medios de comunicación ya no hacen periodismo, que los medios de comunicación hacen medias verdades, verdades de determinadas perspectivas interesadas, que lo que tratan es provocar una emoción en la gente. Y eso repercute directamente en los partidos políticos. Los partidos políticos ya han caído en esa misma dinámica y lo único que quieren es transmitir mensajes que generen emociones en la gente. Y ya no importa si es verdad o mentira, porque es que además da exactamente igual que sea verdad o mentira lo que estás diciendo. Ya mañana nadie se va a acordar. Nadie te va a decir, pues en el mes de enero usted hizo unas declaraciones en las que dijo esto y es falso. No, nadie te lo va a decir, porque se hizo una cosa, se olvida, se hizo una cosa, se olvida, y hemos entrado en una dinámica que desde mi punto de vista es, como he dicho antes, el gran espectáculo de la basura. En el año 98, Sartori publicaba su obra Homo Videns, Sociedad Teledirigida, y hablaba precisamente acerca de lo que apuntas, ¿no? De la espectacularización de la política, de que vale mucho más una imagen que cualquier tipo de reflexión acerca de cualquier, ya sea declaración política, de cualquier análisis de una ideología o de una política económica o medioambiental. Sartori decía que la televisión produce imágenes, estas anulan conceptos y de este modo se produce una atrofia en nuestra capacidad de abstraernos y de nuestra capacidad de entender lo que sucede a nuestro alrededor. No sé qué opinión tienes acerca de esta afirmación del politólogo Sartori. Pues hombre, ¿qué soy yo para opinar en otra dirección? No, realmente estoy totalmente de acuerdo, sí, la televisión transmite imágenes y esas imágenes anulan a las opiniones. Básicamente porque yo creo que además la sociedad actual, esto sería ya otro tema que podemos abrir, yo escribí hace poco un artículo que es la desinformación masiva, en el que explicaba que los ciudadanos podemos pasarnos las 24 horas del día escuchando noticias en cualquier medio de comunicación, es decir, que vivimos constantemente bombardeados, no solo por información, sino por publicidad, estímulos constantes. Entonces, la población tiene muy poquito margen para abstraerse de ese bombardeo de esos estímulos continuos y de separar lo que puede ser información de calidad, porque todavía hay información de calidad. Sería por mi parte muy injusto decir que el gran espectáculo de la basura absorbe todos los medios de comunicación. No, hay medios de comunicación, hay periodistas que todavía hacen periodismo de hechos, como yo lo defino, y que siguen en la buena dirección, pero por desgracia son la minoría y la gran mayoría de los ciudadanos pues vive sometido, por así decirlo, a ese bombardeo constante de desinformación masiva, del cual la televisión, volviendo al tema de la televisión, es el eje fundamental, porque las redes sociales están ahí, pero la televisión sigue siendo el gigante, el gran medio de comunicación, sobre todo para determinados segmentos sociales, gente pues más mayor, a partir de los 25 en adelante, y pues efectivamente la televisión transforma imágenes en emociones y la sociedad vive básicamente sometida a esos estímulos. En tu opinión, ¿se está produciendo o se comienza a producir una desafección entre la ciudadanía, la sociedad y los grandes medios? Para mí es un caso que pone como ejemplo esta situación, es Trump. Trump quizás sea de los políticos más criticados en los últimos años por todos los grandes medios de comunicación, excepto la Fox, y aún así ha ganado las elecciones y parece que sus seguidores son cada vez más acérrimos, y mientras que sus detractores cada vez van más en contra suya. ¿Cuál es
¿Cuál es la respuesta ante esta situación? ¿Estás de acuerdo con eso? Que se produce una desafección entre la ciudadanía y los grandes medios. Los intereses parece que ya no son los mismos. ¿Qué intereses tienen los medios de comunicación a día de hoy? Pues a ver, has tocado varios temas. El primero respecto a Trump, efectivamente, la desafección, de las personas, no con los políticos en sí, sino con los medios de comunicación, que es lo que ha pasado en Estados Unidos. Bueno, en mi humilde opinión, por supuesto, es que los medios de comunicación no dejaban de atacar a Trump y los seguidores de Trump pues simplemente decidieron dejar de escuchar a los medios. Esa desafección con los medios de comunicación creo que está sucediendo también en España. Yo conozco mucha gente que no se informa en ningún tipo de medio de comunicación porque dice que es que lo único que hay son penas, dramas y estoy totalmente de acuerdo porque los medios de comunicación al fin y al cabo son empresas que crean un producto y se los dirigen a un determinado público objetivo. Entonces, si vivimos en el gran espectáculo de la basura barra la desinformación masiva, los medios de comunicación tienen que competir en ese escenario. ¿Y cuál es la forma de competir en ese escenario? Noticias cortas, sencillas, ultra sensacionalizadas, ultra impactantes. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Pues que la gente ve el informativo y dice, yo este tipo de contenidos no los quiero consumir porque me dejan mal cuerpo. Porque es que si te pones a ver cualquier informativo ahora a las 3, pues vas a ver que la mitad de las noticias son crímenes, fenómenos meteorológicos, el gran espectáculo de la basura política y bueno, todas las noticias van a estar en la misma sintonía. Sensacionalismo, emoción, consumo rápido, las noticias que digo yo de como la comida rápida, pues las noticias rápidas. Entonces, eso efectivamente a mucha gente le genera rechazo. Y entonces pues dejan de consumir noticias. Luego hay otra gente que sí que está interesada en política, pero efectivamente también está muy cansada con los medios de comunicación que siempre están atacando a su candidato o a su partido y entonces dejan de consumir esos medios. Esto está muy relacionado con un aspecto novedoso, que es que los ciudadanos están empezando a militar en los medios de comunicación. Es decir, además de militar en una determinada ideología, militan en los medios de comunicación. Uh-huh. Ellos escuchan su programa de radio, ellos escuchan su programa de televisión y prefieren, esto es muy importante, esto es fundamental, prefieren una mentira que esté en la línea de su ideología a una verdad que se la desmienta. Y esto está recogido en el libro de Soto y Vaz, que cita al mismo tiempo a otro autor, pero está ahí recogido. Uh-huh. No sé si conoces el grupo Vasco Escorbuto, ya no existe. En el año 86, en su canción Cerebros Destruidos, decía la mentira es la que manda, la que causa sensación, la verdad es aburrida, puta frustración. No sé cuál es tu opinión acerca de esta canción, de esta frase, de esta reflexión. Pues al grupo sí que me suena, la verdad es que no tengo el gusto de conocer sus canciones. Y respecto a la frase, pues la verdad es que tenían toda la razón. La mentira está por delante de la verdad, porque la verdad puede causar frustración. Pero bueno, de todas maneras yo creo que en estos momentos es muy complicado encontrar la verdad. Yo no creo que haya un medio de comunicación que transmita la verdad. Todos, absolutamente todos, juegan en base al escenario que tienen delante, que no lo han creado ellos. Al fin y al cabo es el escenario, bueno, en parte sí lo han creado ellos, pero es el escenario en el que compiten y cualquier medio de comunicación que decida decir solo la verdad, pues no tendría ningún tipo de audiencia, porque también hay que tener en cuenta que la verdad es muy densa, la verdad es muy, muy extensa. Tú para conocer una verdad, pues necesitas estar, pues no sé, a lo mejor para conocer la verdad sobre una noticia, necesitas invertir 1 hora de tu tiempo y no creo que haya mucha gente dispuesta a eso. O sea, es que es muy complicado porque aunque se proponga la utopía de crear un medio de comunicación que transmita la verdad, no sería atractivo para la audiencia. Y claro, al fin y al cabo, si no tienes audiencia, no tienes beneficios, ¿y quién va a mantener un medio de comunicación sin beneficios? Entonces es muy complicado, es un bucle muy complejo en el que nos encontramos. Si te parece, para ir terminando, Álvaro, ante esta
de esos problemas que hablamos de desinformación, de la posverdad, el espectáculo absurdo del que hablas, la desafección de gran parte de la ciudadanía, de los grandes medios, porque entienden que los intereses de esos medios no son los mismos que los que tienen ellos, ese impulso por la emoción rápida, por el sensacionalismo, hace que surjan cada vez más apegados a las redes sociales diferentes medios de comunicación, como es Voz Paralela, como es Línea Clara. ¿Cuál te parece que es el motivo de que surjan cada vez más páginas web, más radios alternativas, más medios de comunicación pequeños, a veces pegados a lo local, otras veces a lo nacional, pero sin duda desligados de los grandes intereses, de los intereses de los grandes medios de comunicación? Hombre, pues en primer lugar que existe la posibilidad que los medios digitales han evolucionado hasta tal medida de que tú con muy poquito, con una inversión mínima económica y una inversión de tiempo, puedes montar un medio de comunicación. Entonces, la primera parte es esa, que porque se puede, porque existe esa posibilidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque hay, que sería otro tema bastante amplio, hay una nueva generación de gente joven que no consume los medios de comunicación tradicionales, es decir, radio, televisión y prensa. Entonces, esa nueva generación está apegada directamente con las nuevas tecnologías digitales, con YouTube, fundamental YouTube, es un auténtico fenómeno, es un canal de comunicación de unas dimensiones extraordinarias. Se comunican en Instagram, se comunican en Facebook, aunque parece que está un poquito de capa caída. Entonces, ese segmento, por así decirlo, ese segmento del mercado que está fuera de los medios tradicionales, utiliza medios como puede ser Línea Clara, como puede ser Voz Paralela, y yo creo que ahí está una de las causas principales, que es que el segmento de la población que no aglutina en los medios tradicionales, pues lo está asumiendo otro tipo de medios independientes y puramente digitales, porque no solo son los medios independientes, también podemos encontrar medios por prensa digital pura, como puede ser, no sé, El Español, Público, Diario.es, Uh-huh. que son medios de comunicación de reciente creación, entre comillas, y que, bueno, son puramente digitales y tienen muchísimo éxito. Uh-huh. Entonces creo que... ¿Cuál es el papel que debemos jugar los pequeños medios, o ya no tan pequeños como es el Diario.es, El Español, en esta pugna por marcar la agenda política o por más allá de marcar de una competición electoral, sí en la búsqueda de la reflexión acerca de los grandes temas que nos ocupan? Hombre, pues aquí surge la disyuntiva entre hacer lo que debes o hacer lo que va a funcionar. Si es un medio de comunicación cuyo objetivo es el éxito, pues habrá que identificar qué es lo que quiere ese segmento de la población que no está satisfecha con los medios de comunicación actuales, ver qué es lo que quiere y hacer lo que ellos quieran. Pero si es más lo que debes desde el punto de vista de la información y pues simplemente hacer bien las cosas, hacer periodismo de hechos, no escribas 10 noticias en una mañana sin tener absolutamente ninguna idea de lo que estás escribiendo, escribe una, pregunta, documéntate, fuentes y más fuentes y es mejor, ya te digo, escribir un artículo a la semana, que sea un artículo de calidad, que aporte algo, que te transmita verdad, a escribir como se está produciendo ahora en las relaciones de los grandes medios de comunicación y no tan grandes que, bueno, pues se producen artículos como se podría producir cualquier otro tipo de producto. Y entonces, bueno, pues los periodistas, que yo aprovecho ahora para denunciar la situación de muchos periodistas en muchas redacciones, básicamente están sometidos a unas condiciones muy duras en las que tienen que escribir muchos artículos con muy poquito tiempo y, por lo tanto, no pueden documentarse, no pueden armar esos artículos con la calidad que estarían ellos dispuestos a hacer y, bueno, pues luego además la sociedad muchas veces te lo recrimina. Es que este periodista ha escrito esto y no es cierto lo que está escribiendo, o se ha equivocado o no se ha documentado como debería. Claro, es que si tú tienes que escribir 5 artículos en una mañana, no van a estar bien armados de fuentes como si tuvieras que escribir solo uno. Pues muchas gracias, Álvaro Sánchez,
por estar con nosotros en Línea Clara. Esta es tu casa, esperamos contar contigo próximamente y humildemente, con la fuerza que tenemos desde Línea Clara, seguro que también desde Voz Paralela y otros muchos medios, seguiremos intentando buscar el análisis de profundidad y llegar al fondo de las cosas y no tanto la repercusión mediática o la producción de información rápida sin verificar su veracidad. Álvaro, muchas gracias por estar en Línea Clara, esta es tu casa. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que estoy encantado de que me deis la oportunidad de hablar y de decir lo que pienso sin ningún tipo de censura, porque ya, bueno, me habéis tratado muy bien y no me habéis, me habéis dejado decir básicamente lo que pienso, y eso es fundamental en cualquier entrevista, así que podéis contar conmigo para una colaboración. Pues Álvaro, un placer, un abrazo grande, muchas gracias. Te seguimos allí, un abrazo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Queremos dar las gracias a Jorge Osma y a Álvaro Sánchez por estar con nosotros en Línea Clara. Y a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Saliendo disparado, echándole candela cuando nunca lo ha logrado, llenando ese vacío que le hizo crecer dormido, escalando las murallas que recuerdan lo prohibido, tan recurrente, riendo entre tanta gente, con la risa fue creciendo aparentemente, pero hay que parar, echar tiempo y respirar, es lo que hacía falta, sonreír e imaginar. Cada vez te sientes más fuerte sin poderlo evitar, el sol brilla en tu cara y sientes ganas de gritar, porque hoy te invito a volar y llegar más allá de los límites de esta ciudad, all night, y no te arrebatarán la ilusión de dirigir tu ciclo vital, pasando de todo aquello que está mal. Es normal que a tu alma le sobre pimienta y sal. ¿Y qué hay de esos que eligen su destino? Los que le marcan y dirigen el camino. Pero ¿cómo va a avanzar si no puedes soñar? Si nunca escuchas su voz, si nunca escuchas al que piensa diferente, ni ayudas al de frente, ni compartes con la gente. Y así tan sordo, tan de negro corazón, se pudre tu egoísmo cuando gritas mi interior. Voy sintiéndome fuerte,